En el episodio anterior hablábamos del comercio de esclavos a manos de los judíos en América y os comenté que el director judío Steven Spielberg se había pasado de listo con su película Amistad. Aquí os traigo una comparativa entre lo que narra Spielberg y lo que realmente ocurrió. En la película vemos cómo un grupo de africanos es capturado por otros africanos. Joseph Cinqué, que será nuestro protagonista, es uno de ellos. Estos cautivos son vendidos inmediatamente a la tripulación del barco Tecora. En la realidad, Joseph Cinqué, nativo de la actual Sierra Leona, fue capturado por otra tribu africana y esclavizado por ellos durante años, hasta que en 1839 fue vendido junto con otros africanos a los portugueses del barco Tecora. En el trayecto hacia Cuba, en la película vemos que algunos esclavos son lanzados por la borda en medio del océano. Durante el juicio se da a entender que pudo deberse a la falta de alimento. La realidad es que no hay constancia alguna de que el Tecora jamás lanzase esclavos por la borda. La tripulación de dicho barco era experta en la trata de esclavos y por ello nunca se enfrentaron a ninguno de los tres motivos que justificaban tirar carga: que pudieran pillarte con tráfico ilegal, en cuyo caso los tirabas a todos, la falta de alimento y o el riesgo de infección por contagio de enfermedad. Tirarlos por diversión habría supuesto una pérdida económica brutal, pues el tráfico transatlántico de esclavos ya estaba prohibido en ese entonces, por lo que ya no se permitían los seguros sobre ese tipo de mercancía y había mucha demanda. Luego su precio de venta era elevado. Volvemos a la película para encontrarnos que llegan a Cuba, donde los españoles José Ruiz y Pedro Montes compran algunos de estos africanos y los suben al barco español que da nombre a la película, Amistad. Durante el trayecto, Cinqué arranca un clavo de la cubierta inferior, dejándose la carne y las uñas, para quitarse los grilletes a sí mismos y a los demás esclavos. Suben a cubierta y asesinan al capitán y al cocinero, tomando prisioneros y exigiendo el regreso a Sierra Leona. En realidad, Cinqué, así como los demás esclavos, eran sacados puntualmente a pasear por cubierta para que no enfermaran ni perdieran masa muscular durante el trayecto, pues recordemos que son mercancía y hay que cuidarla para sacar beneficio. En uno de esos paseos, coge un metal del suelo y lo usa para librarse. Tanto en la película como en la vida real, los españoles fingen poner rumbo a África, pero por las noches giran en sentido contrario, a la espera de que otros españoles les ayuden a recuperar el control del barco. Finalmente llegan a la costa de Nueva York, donde son rescatados por un barco estadounidense. Al llegar a tierra, los africanos son acusados de asesinar a sus amos españoles y tiene lugar un juicio contra ellos. En la película les representa al abogado Roger Baldwin, un joven don nadie con poca experiencia en la abogacía, contratado por los abolicionistas Lewis Tappan, de raza blanca, y Theodore Judson, de raza negra. Baldwin contrata a su vez a James Covey como intérprete para poder comunicarse con Cinqué. En la realidad, el señor Baldwin tenía unos 50 años de edad y una amplia experiencia como abogado. De hecho, se convirtió en gobernador de Connecticut tras el caso Amistad. Theodore Judson es un personaje totalmente ficticio. Incluso la comunidad afroamericana se ha quejado de la creación de este personaje en prejuicio de otros negros abolicionistas que sí se involucraban en este caso, como fuera el reverendo James W. C. Pennington. En la película, el presidente de los Estados Unidos, Martin Van Buren, cambia al juez Andrew T. Jackson por el juez Collins, porque teme que éste se pronuncie a favor de los africanos y pierda el voto de los estados sureños en su próxima candidatura para la reelección a la presidencia. Ganan el juicio porque se demuestra que habían sido víctimas de la trata transatlántica ilegal. El juez ordena además el arresto de los españoles Montes y Ruiz que están presentes durante el juicio. La realidad es que Hudson fue el único juez, siendo además antiabolicionista como buen demócrata, y basó su decisión de liberarlos en el testimonio del abolicionista irlandés Richard Robert Madden, que ni siquiera es mencionado en la película. Por su parte, los españoles Montes y Ruiz habían sido denunciados por los africanos a la par que se les juzgaba a ellos. Habiendo pagado su fianza, se encontraban de vuelta en Cuba mientras transcurrió el juicio y en el momento del veredicto. Según Spielberg, el presidente Van Buren tiene miedo a que el sur declare la guerra contra el norte porque ve a la victoria de los africanos como una causa pro-abolicionista y traslada el caso al Tribunal Supremo. El caso Amistad se juzgó entre 1840 y 1841. La guerra de secesión o civil no estallaría hasta 1861. ¿Ves alguna relación entre este juicio y una guerra que tuvo lugar 20 años después? En la película, la defensa se queja de que 7 de los 9 jueces del Supremo son esclavistas sureños. En realidad, 5 de los 9 eran sureños y 4 de ellos eran esclavistas. En la película, John Quincy Adams, expresidente de los Estados Unidos, se convierte en abogado defensor de los africanos.
y durante el juicio una vez más habla de los temores del presidente Van Buren a la guerra, cuando en realidad Van Buren ya no era presidente en ese momento, lo era William Henry Harrison. En la película, Adams evoca a los padres fundadores como ejemplo de lucha a favor de la igualdad entre los hombres, invocándolos para que intercedan por los cautivos. Esto es cuanto menos absurdo. George Washington tuvo entre 200 y 300 esclavos, mientras que Jefferson en su mejor momento tuvo hasta 600. En la película, Adams hace comparaciones entre los esclavos blancos y negros, diciendo que si esos africanos fueran blancos, se les estaría entregando incluso medallas por su sufrimiento. La comparación entre esclavos blancos y negros es una perversión deleznable, pues tras la prohibición de comerciar con esclavos, los blancos irlandeses continuaron siendo esclavizados, usando contratos de servidumbre de 20 años o más, solo que ahora eran exportados mayoritariamente a Australia hasta 1868. Aun después de la abolición de la esclavitud, los irlandeses continuaron sufriendo discriminación racial en Estados Unidos, como ya veremos en otro episodio. Película. El Tribunal Supremo falla a favor de los africanos tras un discurso de Adams en el que repudia la esclavitud en favor de los derechos naturales del hombre. Realidad, el caso no tuvo ninguna relevancia histórica con respecto a la esclavitud doméstica, como intenta parecer. Giró únicamente en torno a la prohibición del comercio de esclavos en el Atlántico. Así lo expresan incluso los periódicos de la época. Película. Vemos la destrucción por parte de la Armada inglesa del puerto de esclavos Lomboko, como algo posterior a la liberación de Cinque. Realidad, la destrucción de Lomboko tuvo lugar en 1839, ni siquiera había comenzado el juicio. Película. En varias ocasiones vemos al presidente Van Buren hablar de la campaña electoral e incluso de su gira en campaña. Realidad, ningún candidato a la presidencia hizo campaña por Estados Unidos en persona hasta William Jennings Bryan en 1896. Hasta ese momento solo hacían campaña en su ciudad natal. Además, el sistema ferroviario en 1840 no era lo suficientemente avanzado como para habérselo permitido. Estas son las licencias más graves que se tomó Spielberg en la película. Hay otras secundarias, como cuando Cinque va a casa del presidente Adams y lo observamos melancólico ante las violetas de Sierra Leona. Cinque jamás fue a casa de Adams y las violetas son nativas del este de África, por lo que posiblemente Cinque no vio una violeta en su vida. Pero hablemos ahora de qué fue de los llamados cautivos de la amistad tras su ansiado regreso a África. Un grupo de abolicionistas de la Asociación de Misioneros Americanos, compuesto por 2 hombres negros y 3 blancos, acompañaron a 35 de estos ex cautivos en su viaje de vuelta, entre otras para crear un territorio protegido para estos libertos y combatir la esclavitud desde allí. Estos misioneros escribieron diarios acerca de lo que en África acontecía y enviaron correos regulares para informar a Estados Unidos requiriendo fondos para su causa. Gracias a esos diarios y cartas sabemos que el tal Cinque y el resto de los que le acompañaban no eran lo que los estadounidenses pensaban. En África, la misión se establece inicialmente en Freetown, Sierra Leona. Cinque se encuentra con su hermano allí, y aunque permanece con los misioneros, comienza a comerciar con ron y tabaco, mientras la misión lucha contra las adicciones. Poco a poco, por su mal carácter, algunos misioneros empiezan a cansarse de él y lo acusan de causar la mayoría de nuestros problemas. El misionero William Raymond lo describe como deshonesto e indignante, tras pillarlo intentando secuestrar a un grupo de chicas jóvenes que también habían sido víctimas de la trata de la amistad para someterlas a la ablación del clítoris. Los misioneros escriben que de aquellos piadosos y disciplinados africanos que imploraban ayuda en América, no queda nada. Ahora se meten en peleas con otras tribus, se emborrachan, roban material de la misión y lo usan para seducir a sus amantes. 2 años después, trasladan la base a Kaumendi, a 2 días de camino de la aldea de Cinque, para garantizar una mayor protección sobre los africanos que van liberando. Pero algunos nativos rescatados, incluidos supervivientes de la amistad, se han convertido en traficantes de esclavos, y Raymond acaba expulsando a casi todos los de la misión, quedándose solo 4 cautivos. Uno de los expulsados por traficar con africanos fue James Covey, el intérprete que ayudó durante el juicio del caso Amistad. De hecho, los propios supervivientes de la amistad se matan o esclavizan entre ellos. En 1845, el propio Cinque es expulsado. Incluso el fundador del Centro de la Investigación Amistad, Clifton Johnson, basándose en la información proporcionada por los misioneros en África, concluyó que algunos de los ex cautivos habían participado en el tráfico de esclavos, lo que resultó ser un gran obstáculo para la misión.
En 1849, tras una década de decepciones y frustración, los misioneros publicaron una carta en el diario National Era solicitando que los llamados cautivos de la amistad pasasen a llamarse los secuestradores de la amistad.